Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes, soy Nadezhda Berjón, soy psicóloga y psicoanalista, docente de Centro Eleya y bueno, vamos a compartir un tiempo de esta tarde para pensar un poco sobre algunas situaciones que están presentes hoy día con la cuestión de la pandemia. Centro Eleya está interesado en mantener la vigencia en la discusión, mantenernos como atentos a lo que está sucediendo, a los fenómenos emocionales, a la cuestión de salud, a todo este impacto que la pandemia está colocando en nosotros. Y bueno, pues el tema que vamos a compartir hoy es por qué surge y a dónde nos lleva la angustia y cómo lidiar con ella en estos tiempos de aislamiento. Así que, bueno, pues voy a hablar sobre algunas cuestiones que he pensado para esta tarde y al final dejaré unos minutos para sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, que las puedan compartir y tengamos una charla. Entonces, bueno, vamos a pensar que el tema de la angustia pues es algo que está en boca de todos hoy día. ¿Quién no se siente angustiado en este momento o quién no ha pasado por un estado de angustia? A grandes rasgos, bueno, vamos a pensar que la angustia es algo que se siente, ¿no es cierto? Es algo que sentimos en el cuerpo, quizá como una opresión en el pecho, un dolor de estómago y que incluso puede llegar a un nivel en el que sentimos que nos vamos a morir. Entonces, definitivamente, sentir angustia es algo un tanto desagradable, un tanto inquietante y que causa mucho malestar psíquico, mucho malestar mental. También pensemos que cuando estamos angustiados nos llega como una idea de que algo es peligroso, algo va a llegar que nos va a poner en un problema. A veces podemos tener como cierta claridad sobre qué es esto peligroso, pero de todas maneras en nuestro ámbito que es el psicoanalítico, observamos que hay como un área de nuestra problemática que desconocemos, que no logramos alcanzar a ver. Entonces también, digamos, esta charla tiene como intención lanzar algunas líneas y ver si dentro de ustedes encuentran algo de esto, ¿no? Si les hace ruido y si los lleva a considerar si están pasando por un mal momento, ustedes o la gente, sus seres queridos, pues llegar a pensar qué es lo que puede hacerse al respecto. Y bueno, vamos a pensar que todos estamos angustiados, pero de nuevo hay que ir indagando como más en qué serán estas angustias. Por ejemplo, todos podemos pensar a grandes rasgos que no queremos enfermarnos, que nos da miedo enfermar de coronavirus. Pero bueno, para cada uno de nosotros este enfermar puede tener una connotación distinta. Puede haber alguien que está muy preocupado por enfermar porque piensa que su familia no va a querer cuidarlo, digamos, de quedarse en casa y tener que estar haciendo la cuarentena en casa, recuperándose en su hogar. Puede decir, nadie va a cuidarme y eso no me va a gustar y me va a enfrentar a sentimientos, digamos, de exclusión muy fuertes y por eso no me quiero enfermar. Otra persona puede estar como muy temerosa respecto a contagiarse porque tiene miedo de contagiar a algún familiar que tiene más edad, en fin, o que tiene una situación de salud particular, entonces su preocupación no es él, su persona, sino los otros, algún miembro de la familia en particular. Otro puede, digamos, pensar, no me quiero enfermar porque desconfío totalmente del sistema de salud y lo que menos quiero en este mundo es caer en las manos de un médico en un hospital y no van a saber atenderme y entonces de nuevo puede haber como mucha desconfianza que lleve a tener como pues este temor a enfermar. Entonces, bueno, lo que vamos a ir pensando es que la pandemia tiene un sentido particular para cada uno de nosotros. También en relación a esto, pues cada uno de nosotros llega a la pandemia con algo en especial, con una forma de ser, una personalidad, un tipo de enfrentamiento de los conflictos,
Por ejemplo, si desde antes de la pandemia ya éramos desconfiados, pues se nos va, podríamos decir, a acentuar. Si antes de la pandemia éramos muy dependientes de nuestra pareja, de nuestros padres o de nuestros hijos incluso, pues ahora con la pandemia vamos a acrecentar esta dependencia y vamos a buscar que esté, digamos, como haciéndonos sentir seguros, que no nos dejen solos, y por ejemplo todas estas cuestiones de que no debemos de ir a hacer la compra más de una persona, que no debemos de ir acompañados, pues va a ser muy difícil para nosotros si desde antes ya teníamos como una necesidad de estar pegados y de depender. También, por ejemplo, hay quienes tienen como cierta oposición a la autoridad y entonces desde antes de la pandemia y ahora con la pandemia, pues no nos debe de asombrar que sean personas que no están guardando la cuarentena, que no están en el aislamiento, que no usan ningún tipo de protección y salen a la calle así sin más. Entonces, bueno, todo esto es lo que nosotros ya traíamos antes de esta crisis, pues con eso que ya traíamos vamos a entrar a esta crisis y también vamos a ir pensando que con esto vamos a salir de esta crisis. Vamos entonces, les voy a ir dejando como algunas preguntas, sobre todo al inicio, para que vayan pensando en ustedes mismos, en la gente que los rodea y que quizá pues a lo largo de esta plática puedan ir armando como una idea más general sobre su situación con su ansiedad, la que ustedes están viviendo de modo muy particular. Entonces, por ejemplo, en este momento valdrá la pena pensar cómo enfrentábamos los cambios, las nuevas experiencias, las pérdidas antes de este evento. ¿Cómo era yo antes? Cada que había una situación crítica, una situación a la que había que adaptarse, o incluso esto, ¿no? Como un cambio de estatus que pues por ahí no era como muy agradable y que implicaba pérdida de un estatus más cómodo, más agradable en el pasado. Entonces, a pensar, ¿no? Cada quien, ¿cómo llegué a esta pandemia? ¿Quién era yo antes? ¿Y con qué de nuevo estoy entrando o he entrado a esta? Ahora, hablar de la pandemia pues ya nos hace pensar que llevamos 80 días, cerca de 80 días encerrados y en este tiempo pues hemos pasado por muchos periodos. Podríamos pensar que la angustia es un estado por el que podría suponer que todos hemos pasado. A veces la angustia se puede presentar, digamos, de un modo como frecuente o de un modo repentino o solo ciertos días, pero podríamos pensar que este cambio, o sea, que la pandemia implicó para todos nosotros, al margen de que quisiéramos o no acatar las normas, pues implica que los lugares a donde solíamos ir a entretenernos pues están cerrados, las escuelas también han cerrado y se mantiene la educación a distancia. Digamos que la cuestión de ir a visitar a los amigos, hacer viajes, todo eso pues ha estado limitado. A todos eso nos está afectando y de nuevo pues obviamente causa angustia, ansiedad. Entonces, digamos, lo que se ha observado, bueno, desde mi experiencia, es que todos pasamos como por momentos de mucha angustia, que puede ser para algunas personas minutos, para otras horas, para otros días, para otras semanas y otros pues más tiempo. Es algo que va como repitiéndose, como que tenemos buenos días o buenas semanas y de repente llega una en la que ya no nos sentimos muy bien y que ya estamos un poco como desanimados y como que con el ánimo bajo. También podríamos pensar que esto se aumenta, es más frecuente cada que llega la noticia de la ampliación de la cuarentena. Ustedes fíjense cuando se da desde la Secretaría de Salud alguna noticia sobre esto. Ahora se tenía la idea de vamos a regresar a las clases el 21 de abril. Bueno, no ahora hasta mayo. Bueno, no ahora hasta agosto. Y cada vez que nos dicen un poco más, un poco más, un poco más, fíjense bien
cómo están en esos días, cómo están ese día y los días posteriores, porque lo más probable es que el estado de ánimo decaiga. Acá preguntan cuál es la diferencia entre angustia y ansiedad. En psicoanálisis, digamos que lo usamos de manera pues, disímil, es decir, similar, de modo, digamos, como sustitutivo. Un poco yo voy a estar hablando de ansiedad, de miedo, de inquietud, de angustia, pues para no repetir la misma palabra todo el tiempo. Con esa finalidad voy a ir cambiando de palabra, pero me refiero a digamos, a un mismo estado mental, emocional y que, bueno, que fisiológicamente puede variar, ¿no? Porque no siempre se presenta como este sentir que uno se va a morir. Pero digamos que me estoy refiriendo a la misma situación. Entonces, bueno, estamos en esto, que la pregunta acá es también para que lo piensen en casa o en donde estén resguardados, que piensen si les han pasado en esta cuarentena, si han pasado por momentos de ansiedad, pueden detectar cuándo ha ocurrido esto, cómo es que les llega, o sea, en qué momento pueden como diferenciar si es después de ciertas noticias, después de estos avisos de se va a ampliar el tiempo de la cuarentena, en fin, lo logran identificar, digamos, y también cuánto les dura esta ansiedad o angustia, cuánto les dura y qué tan intensa es. Entonces ya tenemos, digamos, como dos preguntas que podemos hacernos todos. ¿Cómo llegué? ¿Cuál era como mi abordaje ante situaciones no muy agradables en general en la vida? Y la otra, durante estos 80 días casi que hemos estado encerrados, ¿cómo me ha ido? O sea, ¿qué tantos momentos puedo identificar en los que he estado ansioso, angustiado? Ahora, saludos, Cristina. Bueno, estaba pensando dejarlas al final. Bueno, voy a cumplir con lo que dije y regresaré más adelante. Entonces, bueno, dentro de los síntomas que podemos observar, que son muy frecuentes, síntomas que son parte de un cuadro de ansiedad, que además podemos pensar que a veces en una persona puede ser como un estado de ansiedad continuo, que incluso llega a ser incapacitante. La persona está ansiosa todo el tiempo y todos estos síntomas de los que voy a hablar pues están presentes todo el tiempo. Entonces llega a haber un desgaste muy importante en la persona, en su salud. Y muchas veces es necesario que se medique, que tenga un seguimiento psiquiátrico, porque el nivel de ansiedad pues los hace, bueno, por ejemplo, bajar de peso. Hay personas que incluso se les decolora el cabello del estrés o se les cae el cabello. Entonces, bueno, hay niveles de ansiedad, ¿no? Niveles de angustia y de ansiedad. Entonces, algunas personas están en un estado continuo de ansiedad. Ahorita con el encierro se les acrecienta. Otras personas pueden presentar ataques de pánico en este momento. Es como también algo que se está escuchando, que está pasando. Puede ser en situaciones bastante neutras. Estaba lavando los trastes y de repente me vino como una sensación de muerte y me asusté. O puede ser que esté como identificado por algún evento en especial. Entonces son estos picos que también conviene hacer un seguimiento médico y también psicológico, ¿no? Psicoterapéutico. Y hay personas que les viene la ansiedad solamente ante ciertas situaciones. Digamos, escuchan ciertas noticias, esto que les comentaba de, se amplía la cuarentena y les llega como esta taquicardia y se sienten mal. O porque van a tener una junta con el jefe y se va a definir su estatus laboral y entonces sienten ansiedad. O sea, hay quienes lo viven como más espaciado y ante situaciones bastante concretas sin llegar a ese nivel, esos picos de sensación de muerte y de tanta intensidad. Y hay otros que, digamos, podríamos pensar que la mayoría pues está la gente ansiosa, más menos, a veces más, a veces menos, pero pues logra lidiar con esta ansiedad, ya sea poniéndose a hacer ejercicio,
sin extremos, ¿no? Sin casos extremos, sino simplemente como en la vida cotidiana, racionalizando, ya leí las noticias, ya organicé esta información, tengo mis rutinas. Entonces también podríamos pensar que hay quienes no están identificando mucho estos estados ansiosos porque se mantienen activos para justamente que no les llegue, o sea, como con ciertas estrategias. Y bueno, todos estos son pues manifestaciones o bueno, como grados de la ansiedad, y sus manifestaciones que son emocionales algunas y físicas otras. Y también en la interacción con la familia, pues podemos ver esto, ¿no? Insomnio, caída del cabello, dermatitis, gastritis o trastornos gástricos, un aumento en el consumo de alimentos, un aumento en el consumo de alcohol, de cigarro, o sea, también puede ser inapetencia, náuseas, puede haber como estados depresivos, que uno esté triste, desesperanzado, o sea, que la angustia se acompañe como de tristeza, de como una sensación de que no hay futuro, de que no se va a poder resolver, ese tipo de pensamientos, digamos. También pues a tener como estas conductas, estoy ansioso y me pongo a hacer cosas de manera como compulsiva, muy intensa, ya sea pues limpiar la casa, arreglar los muebles, o sea, los armarios, hacer ejercicio extenuante. O ver pues como muchas series y todo esto, ¿no? Iba a decir televisión, pero bueno, muchas series en estas pantallas, etcétera. Entonces puede haber como todas estas manifestaciones que están relacionadas con la ansiedad. Y bueno, la pregunta será en este sentido, si en esta misma línea, ¿cuáles has sentido tú? ¿De estos síntomas te ha pasado algo de esto? Ya habíamos hablado de poder identificar la ansiedad, o sea, si yo he estado ansioso en este tiempo, si yo desde antes era una persona ansiosa o que respondía con ansiedad ante situaciones de cambio o de adaptación o de crisis, y más o menos como qué es lo que me suele pasar, o sea, como a dónde se me va. Si soy de estas personas que se ponen a hacer muchas cosas, como muy enérgica y muy activa, o si se me va el cuerpo, que incluso hay quienes tienen la sintomatología del coronavirus, que empieza a doler la garganta y les da como fiebre y sienten dolor en el cuerpo, y no están contagiados, pero hay un punto en el que se somatiza. Todo esto podríamos también ir pensando, bueno, ahí está la pregunta para que cada quien la piense, pero todo esto podemos ir pensando que ahorita no es el tiempo antes de la pandemia. Entramos a la pandemia con una forma de ser y una forma de resolver y una forma de enfrentar. Pero ahorita estamos todos, digamos, como en un momento que es de lo que vamos a hablar respecto al psicoanálisis, un momento, digamos, de una especie de desamparo general. Estamos con un sentimiento de desamparo. Entonces, con esta sensación de desamparo, pues no podemos hacer uso, como solíamos hacerlo, de todos nuestros recursos internos. Oye, pero yo era una persona como muy proactiva y que siempre tenía como modos de solucionar mis conflictos y ahora no puedo. Entonces también para ir lanzando algunas líneas sobre a dónde ir con esto, podemos pensar que sí, que ahorita no vamos a responder al 100%. Ahorita no. O sea, un poco pensar, es como si acabáramos de salir de una cirugía, digamos una apendicitis, una cirugía en la vesícula, digamos algo que fue pues fuerte, y no necesariamente terrible, ¿no? O sea, pero sí una cirugía donde estuvimos anestesiados y todo nuestro cuerpo se vio un poco como implicado, y estamos saliendo de la cirugía y la anestesia se está retirando, ¿no? Se está acabando la anestesia, digamos que estamos todos así, como recién salidos del accidente o en una situación de nuevo como de mucha malestar. Y en ese momento, pues digamos, si acabamos de salir de una cirugía y ya no hay anestesia y un familiar quiere que tomemos una decisión drástica, oye, ¿vendemos la casa o no? Oye, ¿te vas a cambiar de país o no? Oye, ¿vamos a tener un hijo ahorita o no?
o nos separamos ahorita o no nos separamos. Yo diría, no es buen momento para tomar decisiones que son trascendentales. No es buen momento, no tenemos ahorita la fortaleza y la estabilidad para tomar ese tipo de decisiones que sí tienen un impacto en nuestra vida. Entonces, de nuevo vamos a tomárnoslo con calma y vamos a entender que a veces estamos muy dolidos, muy dolidos, muy asustados, muy resentidos por todo esto y que pues es un estado mental, emocional que pues implica tomárselo con calma, tanto para nosotros como para la gente que nos rodea. Bueno, entonces les voy a hablar de estas situaciones emocionales que pueden estar presentes o que pueden motivar el surgimiento de la ansiedad. Una es la que ya les estoy comentando un poco sobre el desamparo. El desamparo implica no hay quien me ampare, no hay en quien apoyarme. Ahorita nos sentimos así. No hay todavía vacuna, no hay, digamos, un tratamiento que nos diga si tú te enfermas, vas a salir adelante con este tipo de intervenciones. Hay quienes pues se recuperan, hay quienes no, hay quienes se recuperan con secuelas importantes, hay quienes son asintomáticos. Pero en todo esto no sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Hay una incertidumbre, será como una palabra clave el día de hoy, la incertidumbre respecto a nuestro futuro, respecto a nuestra salud, a nuestra economía, a el estatus de nuestro país, al mundo. Entonces todo esto obviamente nos deja desamparados, como con una sensación de ¿en quién me voy a apoyar? Acá el dinero y los estudios, pues no nos ayudan a estar seguros de que no nos va a pasar lo del coronavirus. Entonces, bueno, vamos a tomarlo de nuevo con calma. Hay una pérdida de referentes externos que nos lleva a sentir que nuestros referentes internos, es decir, nuestra fortaleza interna, lo que hemos construido en nuestro interior, está como frágil. Yo puedo ser una persona como con mucha introspección, que tenga conocimiento de qué me produce ansiedad y cuáles son mis temores y mis anhelos frustrados, digamos, cuáles son como esas heridas, ¿no? Esas huellas que llevo de aquellas cosas que son difíciles para mí. Pero de todas maneras en este momento puede ser insuficiente. O sea, puede haber momentos en los que diga, no sé nada, no puedo con esto. Entonces, bueno, la idea también es recurrir a estos recursos internos, apoyarnos en ellos, sabiendo que pues va a estar un poquito más difícil dentro de este contexto externo que es tan intenso y tan difícil. Estos recursos internos también podemos pensarlos hacia nuestro interior, hacia nuestro mundo emocional, y hacia nuestro núcleo familiar, las relaciones que hemos armado, nuestra red social. También es momento como de confiar en eso que se ha entretejido a lo largo de los años, tanto adentro como hacia afuera, y bueno, que nos podamos apoyar en ello. ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando yo lo que siento es que hay esta incertidumbre, que no sé nada, que tengo dentro de mí un estado de mucha ansiedad? Puedo recurrir a situaciones externas para que me ayuden momentáneamente con lo interno, y entonces empiezo a reparar la casa, empiezo a comprar cosas para que todo se vea más bonito. Digamos, si me siento como empobrecida en cuanto a mi situación sobre el futuro, mi estabilidad, entonces puedo de repente empezar a gastar mucho en mucha comida, como si estuviera así, ¿no? En guerra, así de, voy a comprar y comprar y comprar, y entonces la gente compra y compra y compra muchas cosas que no necesita en ese momento. ¿Pero para qué? Para, digamos, equilibrar un estado interno de desamparo. Esa sería la idea, ¿no? En este punto, beber también, beber para anestesiar la angustia, hacer compras, por ejemplo, si digo, es que mis hijos se quedaron sin escuela, bueno, ahora está la escuela a distancia,
pero no es lo mismo, pobrecitos, qué difícil para ellos, entonces les voy a comprar todo lo que me pidan. Cosas que no estaba pensando comprar en este momento, se las voy a comprar como para compensar lo que yo siento que les está faltando. Cuando, bueno, en esta tarde vamos a estar pensando que lo que necesitamos es algo interno, claro, lo externo que es la vacuna y que la seguridad y que digamos, existan menos contagios, todo eso es cierto. Pero lo que podemos hacer nosotros es algo interno, un trabajo interno más que un trabajo externo. Fortalecer nuestra mente más que fortalecer, digamos, como con limpiezas extremas y resanar toda la casa y comprar todo y más que eso necesitamos un trabajo interno. Bueno, de nuevo, es normal que todos pasemos por eso y que de pronto digamos, ay, sí, voy a comprarme estos tenis o me voy a comprar muchos libros o me voy a comprar este maquillaje o voy a comprar algo que me haga sentir que no me estoy cayendo en pedacitos. Algo que me haga sentir que estoy bien, que todos estamos bien, que todos estamos contentos. Vamos a comprar comida muy rica para que todos estemos felices. Pero de nuevo es pensar que todo eso va a surgir por una sensación interna de que no hay ahorita certezas. Entonces la incertidumbre me hace buscar certezas en lo exterior que no van a resolver mi incertidumbre interna. Por ejemplo, ahora este mes de junio, mucha gente, a pesar de las cifras, ¿verdad?, de contagios y de fallecimientos, mucha gente está queriendo retomar su vida, lo cual se entiende que pues por la cuestión económica y para pues sentir cierta estabilidad están ya como queriendo salir y hacer sus planes y reunirse y sí, digamos, como recuperar esa vida que estaba antes de la pandemia y entonces, bueno, se entiende que sea como para paliar la angustia, para mitigarla, pero en realidad lo que produce es un conflicto, o sea, que este conflicto se prolongue, que por estar como tratando de cubrir esta incertidumbre y decir, no, ya todo va a estar bien, ya todo está bien, o ya está bien, ya podemos hacer una vida normal, que por esta angustia ante la incertidumbre, pues la incertidumbre se prolongue. Así que, bueno, no conviene, no es momento de salir, todavía no es momento de salir. También, bueno, vamos a pensar que puede presentarse el duelo por lo conocido. Estamos todos también, así como en el desamparo, y hay quienes lo resienten más, ¿no? Pero bueno, es una situación como que en común. También podemos sentir que estamos en un duelo, que hemos perdido lo que estábamos construyendo, la sensación de se perdió. Estábamos trabajando en algo que se perdió. Y en ese sentido, pues cuando está uno en duelo, pues ustedes dirán, ¿no? Si cuando tienen una pérdida no idealizan a aquello perdido. Ay, esa pareja que tenía, uy, no, esa era la buena, esa era la buena. Me tendría que haber quedado con ella, me tendría que haber quedado con él, todo tiempo pasado fue mejor y empieza uno como en la nostalgia, en la melancolía de aquello que se siente como perdido e irrecuperable. Entonces también hay que, pensemos, esta angustia ante este cambio puede llevarnos como una especie de defensa a recurrir al pasado. Por ahí he estado viendo algunas noticias, ¿no? de gente que está buscando a los exnovios, a las exnovias, a los grupos de amigos de tiempo atrás, como bueno, vamos a como regresar en la máquina del tiempo, vamos a regresar a un tiempo mejor, que se siente mejor, que claro que pues por algo ya no estamos con esas personas, pero para mitigar la angustia de nuevo podemos decir, ay, no, pues yo quiero regresar a aquello, allá estaba muy bien, yo no sé por qué hice estos cambios. Entonces podemos pelearnos con nuestra vida actual pensando que la vida actual es la culpable de que estemos sufriendo y que la vida anterior, de nuevo nuestro trabajo anterior, la pareja anterior o el lugar donde vivíamos antes, ese era el bueno. Yo diría, bueno, ahorita no puedo como pensar con claridad y entonces es fácil como recurrir a todos este tipo de estrategias, conductas, acciones
y pensamientos que son, digamos, como una manera de tener una respuesta. Ah, esa sería la solución. Entonces así se borra la incertidumbre. Ah, lo que yo necesito es tal cosa. Y ya con eso se me quita toda la incertidumbre y toda la angustia. Cuando de nuevo lo que estamos viviendo pues va a durar un poco más y pues está. No hay manera de quitarlo, pero sí de vivirlo y de hacer contacto con este momento en el que estamos todos compartiendo de incertidumbre. También, digamos, bueno, quizá no es un tema tan pertinente para nosotros en este momento, pero vamos a ponerlo sobre la mesa porque más adelante puede presentarse, seguramente va a pasar, que así como hay gente que ya quiere salir, que está angustiada porque ya quiere regresar a la vida como la conocíamos, hay quienes se ha observado, por ejemplo, en Argentina y en España, psicoanalistas y psiquiatras en esos países han observado que hay quienes ya hicieron como una especie de zona muy, muy cómoda y muy segura de su hogar y entonces no quieren salir, ya no quieren regresar, les angustia salir. Por una parte podemos pensar que eventualmente nos va a angustiar el regreso a la calle, el regreso a los edificios, a las instituciones, a las visitas sociales, que nos va a angustiar porque como no hay una vacuna, nos da miedo que todavía por ahí ande el coronavirus y contagiarnos y contagiar a otros y todo esto, ¿no? Es el enemigo fantasma, ¿dónde está? No se ve. Y entonces es normal, eso podríamos decir, está bien, o sea, es normal, se comprende. Pero hay para quienes el encierro les ha producido como una sensación de seguridad que quizá ya desde antes o otra vez como la personalidad previa, pues eran personas que tendían más al aislamiento, a la evitación social, sobre todo a lo social, a evitar situaciones sociales, y estar resguardados les brinda como mucha seguridad. Entonces, bueno, vamos a pensar que se le han llamado algo así como síndrome de la cabaña, síndrome de la caverna, síndrome de la cueva, como que ya que me quedé aquí ya no quiero salir, y podríamos pensar algo así como que pareciera que se ha encontrado un espacio como si uno regresara al útero, ¿no? O sea, con mamá, adentro de mamá, y el mundo, no queremos saber de ese mundo donde hay que arreglarse, salir al tráfico, hacer fila, charlar con la gente, a veces con confrontaciones y tratar de ser agradable o sea, todo ese estrés pues no lo queremos, mejor nos quedamos en casa, a veces pues comiendo a la hora que sea, vistiéndonos como sea, durmiendo cuando queremos, como si, ¿no?, se regresara a ese momento. Y bueno, pues nada más es como vamos a pensar si a alguien le puede pasar, si lo está intuyendo, pues hay que trabajar sobre ello porque finalmente tendremos que salir. También, bueno, un punto más, y ya pronto voy a ir a sus preguntas, que veo que se han sumado algunas. Estar limitados. Estar limitados, no podemos salir, no podemos hacer eso, no podemos hacer lo otro, entonces todo eso puede provocar como mucha irritación. Es algo que no planeábamos, no estaba dentro de nuestro programa, nadie lo quería y todos tenemos que estar, pues, digamos, atentos a estas normas, a estas recomendaciones y acatarlas y todo eso, bueno, puede causar como mucha frustración. Ahí se puede presentar, por ejemplo, una angustia respecto a nuestra propia potencia, a nuestras propias capacidades. Hay gente que como no tiene tanto trabajo ahorita o bueno, tiene la desventaja de que les están disminuyendo su sueldo o hay un recorte de personal, o personas que eran como digamos muy activas y entonces tenían una vida muy agitada de ir al gimnasio muy temprano, trabajar muchas horas, estar todo el tiempo como en actividades extracurriculares con los hijos, todo el tiempo haciendo algo, aprendiendo algo en la calle, reuniéndose con la gente, juntas, socialización, y de repente tienen que estarse encerrados. Toda esa limitación, ya sea en lo económico, ya sea en lo social, ya sea en lo físico para los que pues disfrutan mucho hacer ejercicio,
todo eso tiene un costo. Entonces se llegan a sentir como muy abatidos, como si eso fuera irrecuperable. Como no puedo salir y demostrar toda mi potencia, demostrármela a mí principalmente, ¿no? Y sentirme todo el tiempo como muy capaz, muy, sí, muy productivo, entonces no soy nada, mi identidad puede ser que se base en esta serie de objetivos cumplidos todo el tiempo y entonces puedo angustiarme, como ¿dónde voy a expresar todo esto? Y entonces puedo ponerme, digamos, como de manera compensatoria a leer, cada día voy a leer una novela y todos los días voy a hacer 3 horas de ejercicio y además voy a, no sé, aprender a tocar un instrumento y, o sea, entonces necesito, porque me siento angustiado, porque esta situación de limitación, de restricción me hace sentir que, bueno, pues que no puedo hacer lo que hacía antes, puedo sentir esta angustia relacionada con sentirme impotente y todas estas acciones para compensar esa situación. Lo que podemos pensar es que estamos buscando en actos concretos algo que tiene que ver con lo psíquico. Eso es, digamos, algo que me gustaría acentuar. Estamos buscando afuera lo que tiene que ver adentro. Estamos buscando respuestas afuera que, bueno, que responderían a algo interno y en todo esto pues no se va a poder, digamos, no se va a poder dar. Todos hemos pasado por todo esto que les estoy contando. Seguramente dirán, si yo ya aprendí a hacer tales recetas, a cocina árabe, yo qué sé, ya hice tales recetas, ya me inscribí a tales clases no sé, de pilates y ya no sé, todo lo que cada quien ha estado haciendo o al contrario, o me desanimé a tal nivel, o sea, me sentí tan impotente, tan frustrado, que ya me vi todas las series que están en estas plataformas, ya me las vi completas y no he hecho nada más que comer, tomar quizá, fumar y ver tele. No he hecho nada, o sea, también podríamos pensar, o sea, ni me he bañado, ni he querido, bueno, quizá no todo este tiempo, pero, o sea, cada quien ha tenido su respuesta y quizá de nuevo todos hemos pasado un poco por todo esto y lo que toca es identificarlo, lo que toca es como ver y en mí qué se produce, o sea, qué es lo que está presente, cuál es mi miedo, cómo lo enfrento, qué puedo hacer al respecto, cuáles son, o sea, las opciones. Por ejemplo, en esto de las limitaciones, el tener estas restricciones, pues viene mucho el enojo, la agresión en casa. Estar irritado es una manera también de, digamos, de expresar la angustia. Como estoy angustiado, me la paso poniéndole a todos rutinas y ahora haz esto, levanta lo otro, ¿por qué no limpias? Párate temprano, a ver, y porque estoy tan angustiado que me peleo, digamos. Hay quienes se pelean, hay quienes se deprimen, hay quienes comen mucho, hay quienes comen poco, hay quienes somatizan, hay quienes hacen cosas muy productivas pero de modo compulsivo y así, ¿no? Entonces, bueno, la idea un poco es que podamos pensar, ¿y a mí qué me pasa? Y qué tanto me está ayudando o no. Ahora, una última cosa para atender sus preguntas, que creo que es muy importante, que es la ausencia de ansiedad, ¿sí? Digamos que, oye, pero estamos hablando de la ansiedad. Bueno, pues un punto muy importante es que hay gente que no está ansiosa. Estar ansioso es algo que nos va a ayudar, como estar alertas, a estar ansioso sin que nos invada y que nos incapacite, pero la ansiedad es una noticia que tenemos sobre nosotros mismos, es algo que nos habla de qué nos está pasando. Por eso, bueno, hay que sentirla y escuchar, ¿qué me pasa? Y hay gente que no siente ansiedad, o sea, no me refiero a que tengamos que estar sufriendo, ansiosos todos todo el tiempo, pero hay quienes, por ejemplo, no tienen podríamos decir, este sistema de alerta y pueden andar en la calle, visitando gente, reuniéndose como si nada, hasta que desafortunadamente ocurre algo que los confronta, ¿no? Esta angustia, por ejemplo, nuestra angustia puede ayudar cuando estamos en el transporte, digamos, en el auto y en el GPS nos sale una ruta
y la empezamos a tomar y sentimos, no, por aquí no, creo que este no es el mejor camino y buscamos una ruta que nos lleve por vías principales. Puede ser esta ansiedad, o sea, si observamos nuestra piel y notamos que un lunar está creciendo de un modo distinto, que tiene como una escamación, entonces, y nos angustiamos, entonces eso nos va a llevar al dermatólogo y que el dermatólogo nos indique si hay algo de riesgo que tengamos que atender. Lo mismo con el coronavirus, o sea, estar alerta, estar preocupados, estar como con todas estas estrategias de protección es muy importante. Acá, bueno, para pasar a sus preguntas, quisiera leerles un pequeño fragmento de una entrevista que le hicieron al novelista turco Orhan Pamuk, que por cierto es muy recomendable, Orhan Pamuk. En una entrevista dice, durante este tiempo, ¿no?, de la pandemia, dice: debemos tener miedo, pero no debemos hacernos irracionales, no debemos dejar que el miedo nos domine, pero lo necesitamos el miedo. Hay gente a la que no le importa. Creo que todas las cuarentenas funcionan si la gente tiene miedo. Es necesaria la cooperación de la gente, que coopere con las normas de la cuarentena, sean cuales sean. Si la gente tiene miedo, si cree que las normas de la cuarentena las establece alguien justo y racional, la cuarentena funciona. Así que, bueno, digamos, hay que tener todavía un nivel de angustia manejable. Esta angustia nos tiene que llevar a esperar que vengan ahora sí que tiempos mejores y acatar las normas, las recomendaciones desde gobierno. Es muy importante que seamos prudentes, que no dejemos que esto nos lleve a pensar, no, pues ya hay que retomar la vida, todo es cuestión de mentalidad. No, o sea, ahorita es un momento preocupante y hay que tomar las medidas necesarias y hay que aprender de esto. Así que bueno, pues voy a sus intervenciones, veamos a qué tanto puedo ayudarles, qué tanto puedo resolverlas o qué tanto puedo platicar con ustedes. Entonces, bueno, Cristina me preguntaba qué conflictos he observado que se han acentuado en los pacientes con la nueva modalidad de tratamiento. ¿Qué me ha llamado la atención en el trabajo con los pacientes? Bueno, digamos que lo que se acentúa, me parece que lo que se acentúa es lo previo. Digamos, en quien usa la negación para ciertas situaciones de su vida, la sigue usando. Quien usa estrategias obsesivas, ¿no?, digamos, sus defensas obsesivas, pues las acrecienta. Quien es pues evitativo, como fóbico, pues está muy feliz en el encierro. Pero bueno, digamos que en el trabajo psicoanalítico pues uno va a seguir en este intento de comprender lo inconsciente y de comunicarlo. Sí hay que estar, bueno, ahí les recomiendo la charla anterior que se presentó el jueves pasado con la doctora Elena Ortiz. Es una charla muy importante, se las recomiendo sobre todo para los que trabajan con pacientes, ya que habló sobre el encuadre en estos tiempos, en esta modalidad a distancia. Pero digamos que bueno, que todo esto se va a acentuar, me parece, pero de todas maneras pues lo trabajaremos como trabajamos en el consultorio, siempre con la escucha dirigida hacia lo inconsciente. Preguntan cómo ayudar a los pacientes con su angustia de que falta mucho tiempo para regresar al consultorio. Pues lo que se puede hacer, digamos, es identificar, bueno, yo diría como identificar primero la propia angustia. En todo esto que hemos hablado, dónde estamos ubicados, pues somos seres humanos, o sea, no estamos exentos de esto. Ubicarlo primero en mí para después poder entender al otro y indagar cuáles son las fantasías. O sea, no, ahora sí como les decía con los hijos, no puedo pensar, ay, mis hijos están viviéndolo de manera terrorífica, hay que compensarlos. Pues hay que preguntar, porque por ahí, pues ni tanto, ¿no? Por ahí son más nuestras aprensiones, nuestras angustias. Hay que ir viendo con cada paciente qué angustia tienen, cómo lo viven, y finalmente hay una escucha. El psicoanálisis es un contacto, una comunicación, obviamente
no verbal, o sea, toda la comunicación no verbal, pero es a través de las palabras, así que eso no lo perdemos. Está la voz del analista, está la escucha del analista, está el paciente trayendo sueños. Entonces, ahora sí que, digamos, pues la realidad es esta, y entonces podemos pelearnos, podemos acomodarnos, podemos asumirla, y todo eso pues es lo que se puede trabajar con el paciente, cómo está viviendo esta realidad a través de todas estas angustias y de las defensas ante las angustias, pero explorarlo con cada uno. También preguntan por acá qué recomiendo para tomar con calma la pandemia el tiempo que dure, sobre todo en la parte mental. Podríamos pensar, bueno, no podemos estar, o sea, bueno, una recomendación muy práctica es que hay que informarse. Bueno, mi recomendación es informémonos de fuentes serias oficiales, periódicos serios, y dejemos todas las opiniones, digamos, que están todo el tiempo en las redes, poquito de lado, por salud mental. Pero no nos dejemos de informar, eso sí es importante, pero sin caer en estas historias paralelas que luego son, como dicen ahora, fake news, o historias demasiado desgarradoras, y estar todos los días leyendo como situaciones dramáticas tampoco conviene, pero sí informarnos, tener los datos duros, y pues mantener un poquito de angustia, otra vez lo recomiendo, un poquito de angustia, que es la sensatez, y lo demás es pues saber, o sea, aparte de lo que nos puede calmar es saber que esto está difícil. O sea, como comprendernos en esta situación y comprender a los que nos rodean. Es un momento difícil y eso es indudable. Hay que ser como más amables con uno mismo y con los alumnos, con nuestra familia, con nuestros compañeros, en fin, con la gente. Cuando tenemos que salir a hacer la compra, si es que tenemos que salir, hay que tratar de entender que todos la estamos pasando un poquito mal, que estamos asustados y que estamos dolidos. Además, yo diría dolidos porque tengamos o no situaciones cercanas de coronavirus, lo que está pasando es sumamente triste. Bueno, por acá también preguntan, ¿es bueno desconectarse por completo en la cuarentena? Pues yo diría desconectarse de qué, quizá podría decir desconectarse es pensar bueno o malo, una mente polarizada. Hay que desconectarse porque conectarse es malo, o hay que conectarse porque es bueno. Entonces más bien pues hay que pensar, bueno, ¿conectar con quién? Yo pienso conectar con los amigos, conectar con los colegas, conectar con uno mismo. Pues hay también, digamos, como información que es muy importante tener. Yo no diría hay que desconectarse, quizá hay que filtrar un poquito, o hay que dosificar a qué me conecto, ¿no? A qué situaciones. Ahí sí, hay que, pero eso en general también podríamos decir en la vida cotidiana, en cualquier día de la humanidad, no hay que estar mucho conectado a solo una cosa, hay que diversificarse. También, bueno, podemos usar herramientas similares de apoyo como las que se usan en los casos de los encarcelados, en los reclusorios. Bueno, no sé exactamente a qué te refieres, si lo quieres como aclarar en otro mensaje, pero si trabajamos desde el psicoanálisis, trabajamos desde el psicoanálisis, eso no cambia. Nuestro método no cambia, es a distancia, pero digamos nuestro instrumento sigue siendo el mismo, si acaso a eso te refieres. Y bueno, después los niños también, claro, los niños también están presentando estos síntomas. Yo les recomiendo que escuchen la plática que dio la doctora Gabriela Cardós hace 2 semanas. Está en la página de Leia en Facebook, en esta página en la que estamos hoy reunidos. Así que denle una mirada. Javier Fernández estuvo hace unas 3 semanas o 4 semanas hablando sobre adolescentes, el trabajo con adolescentes hoy día en casa, o sea, las angustias en los adolescentes. La doctora Gaby Cardós habló sobre los niños, y la doctora Elena Ortiz habló sobre el trabajo clínico. Así que bueno, los refiero a esos videos para que tengan como toda esta
como información más amplia y bueno, yo les diría que les va a gustar. Son personas muy preparadas y bueno, fueron charlas muy interesantes para todos. ¿Qué puedo hacer si una persona de la tercera edad está presentando esos síntomas? Náuseas, inapetencia, cansancio, posible depresión por no poder salir. Claro, se le puede ofrecer el apoyo. También hoy día hay como mucha atención en línea. Hay atención en línea, se puede recibir como esa atención tanto de psiquiatras como de psicoterapeutas. Así que, bueno, puedes referirla con nosotros a la clínica de Centro Eleya. Tenemos terapeutas que pueden atenderla o pueden pues primero platicar contigo para ver Abraham, ¿verdad? Platicar contigo para identificar la situación y ver qué es lo que conviene. Bueno, y por acá pues un mensaje muy desafortunado, muy triste, de una persona que ha perdido a 4 familiares por coronavirus, y obviamente hay mucha ansiedad y hay un duelo. Además hay un duelo, una pérdida que difícilmente se puede llevar como en términos cotidianos de pues ir al velatorio y hacer esta como reunión familiar que ayuda a que uno se sienta acompañado y contenido. Entonces yo creo que bueno, podemos también ofrecer este servicio de apoyo en este momento a distancia. Yo creo que es muy importante, muy importante, Anagi, porque es algo además que genera como muchas emociones distintas. Así que bueno, pues lo lamento mucho y te ofrezco este apoyo de Centro Eleya. ¿Qué sucede con la ansiedad durante el embarazo, con la mamá y con el bebé? Bueno, la mamá es un ser humano, la mamá va a estar ansiosa, pero sí, bueno, que pueda identificar si su ansiedad es como permanente, si la hace pues no comer, no dormir. Todo eso puede deteriorar el crecimiento del bebé dentro de su vientre, y que lo identifique hasta qué grado está la ansiedad. Ahora, que esté ansiosa, pues es que ¿cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no va a estar ansiosa? No tenemos que quitarnos la ansiedad, tenemos que conocerla y entonces entenderla y pues cuando sea necesario pues tener algún tipo de ayuda, de apoyo. Pero diría pues Jocelyn, pues es natural que estés ansiosa y bueno, nada más esa recomendación, hasta dónde llega la ansiedad, ¿no? ¿Cómo afecta? ¿Cómo te afecta? Hola Jorge, mucho gusto en saludarte, Jorge Álvarez. Exacto, ¿qué opino de la gente que no experimenta ansiedad durante el encierro, que hasta se sienten cómodos? Pues bueno, es algo que ya comenté. Y bueno, puede ser negación, ¿no? Puede ser también negación. Acá no vamos a crear como máximas, certezas. Justamente estamos diciendo hay que tolerar la incertidumbre. Entonces no podemos decir aquellos que se quedan encerrados y están tranquilos tienen tal padecimiento o tal síndrome. Habrá que ver cada situación, pero muchas veces, digamos, pues puede ser que la persona en apariencia esté muy bien, pero les cuento de sus sueños. A veces soñamos que viajamos, que salimos, o a veces soñamos que estamos encerrados en una casa y la puerta no se abre, y donde había una puerta no hay puerta, hay un muro. Entonces, pues puede ser que conscientemente estemos tranquilos, pero inconscientemente pues se esté manifestando nuestra angustia. Rubí, maestra, ¿puede darnos unas recomendaciones a los psicólogos para la atención en la clínica? Bueno, ahí sería como todo, nos extenderíamos mucho, pero les recomiendo, hay mucha información al respecto en nuestro blog de Eleya, también en la página de Centro Eleya, no nada más en Facebook, sino en la página hay información, hay artículos que están dirigidos al trabajo en la clínica, con pacientes de la clínica. Y bueno, en general, bueno, para pues, comentar un poquito de esto, pues lo que hay que hacer es ahora sí que tener esta doble visión al conflicto intrapsíquico, digamos, a lo que viene como con el paciente en su vida cotidiana,
pero también estar atentos a cómo está viviendo toda esta situación. No hay que dejarlo de lado. Si no lo hablan, no hay que hablarlo. Sino que, bueno, hay que estar pendientes si están cumpliendo con estas sugerencias de encierro, si se están cuidando, si tienen algún conocido, algún familiar que esté pasando por esta situación del contagio. En fin, hay que estar atentos y, bueno, de todas maneras siempre lo vamos a llevar para pensar su realidad interna. Otra pregunta: ¿cómo trabajar las pequeñas pérdidas ocasionadas por la contingencia? Bueno, digamos, pequeñas pérdidas, habrá que pensar qué serán las pequeñas pérdidas, que son, para alguien puede ser pequeña, para alguien puede ser como muy difícil, o esa pérdida puede ser catastrófica. Entonces hay que irlo entendiendo. Sobre todo permitir que cada uno tenga su propia experiencia, y si para alguien es pues algo muy fuerte, no sé, que no pudo acabar, digamos, el ciclo escolar en la escuela. Bueno, pues si para alguien eso es una pérdida importante, pues digamos, acompañarlo. Y si para alguien obviamente es muy importante un viaje que no pudo hacer, un premio que no se pudo recibir, ¿no? Ahora, bueno, pues es que todos estamos detenidos, entonces hay pérdidas para todos, y pues cada quien que tenga como el espacio para familiar, entre amigos y dentro de uno mismo, que exista un espacio donde poder pensar sobre eso y sentir ese dolor. Bueno, hay más preguntas. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo trabajar ya? El establecer una rutina como un nuevo normal ayuda a equilibrar y brindar tranquilidad en el día a día. Sí, o sea, las rutinas ayudan. Yo diría, hay que tener rutinas, pero sin caer, y aquí estaría la siguiente, de cómo manejar las conductas obsesivo-compulsivas sin caer en lo obsesivo-compulsivo, ¿no? O sea, identificar cuando uno se está poniendo como rutinas rígidas, muy rígidas, que no tienen un sentido práctico, digamos, y que si no la llevamos a cabo al pie de la letra, esa rutina, nos llenamos de angustia. Entonces ya estamos hablando de que más bien esa rutina viene a cubrir una ansiedad muy intensa, y que quizá ahí conviene pues buscar algún tipo de ayuda. Las rutinas todos pues nos ayudan, ¿no? Sentirnos parte de algo, sentir que somos productivos, que estamos haciendo algo que es útil. Todo eso nos ayuda, pero de nuevo sin caer en lo obsesivo, rígido, obsesivo, repetitivo, y que a veces que ni siquiera es tan práctico. Incluso una rutina que puede ser agradable. Vamos a ver una película en familia todos los sábados a las 6 de la tarde, todos. Y puede ser que un sábado algún miembro de la familia diga, la verdad es que hoy no quiero. No, ya quedamos de que todos los sábados a las 6 de la tarde vamos a ver una película en familia, para sentir que estamos haciendo algo. Entonces hay que cuidarse de todo eso rígido. Entonces, ¿cómo manejar las conductas obsesivo-compulsivas? Bueno, si alguien tiene conductas obsesivo-compulsivas, pues podríamos pensar que ya quizá desde antes tenía algo de obsesivo, ¿verdad? Y que en ese sentido pues habrá que echarle una pensadita a cómo ayudarlo para su futuro, porque no es algo que solo ocurra ahorita, sino que seguramente pues, es como decir, ¿qué pasa si alguien empieza a tomar todos los días, todo el día? Pues diremos, el coronavirus no hace eso, ¿no? No te lleva a un alcoholismo, quizá más bien había ya una predisposición a las adicciones desde antes. Entonces hay que pensar como en global. ¿Quién era yo antes? ¿Quién soy yo ahorita? Y entonces en ese sentido tomar medidas. Bueno, y pues una última, porque ya nos acercamos a las 7, que hay que terminar. Antes de responder la última, esta plática va a quedar en la página de Facebook de Centro Eleya, así que pues pueden recomendarla si les ha sido de utilidad, y también que queden atentos a las siguientes pláticas. Otros de nuestros docentes van a estar conversando sobre temas relacionados con la pandemia, y también en la página de Centro Eleya, tanto de Facebook como de
la página de centrodeleya.edu.mx. Hay muchos artículos, hay mucha información que les puede pues, interesar, gustar, no nada más sobre la pandemia, sino sobre temas de niñez, adolescencia. También recuerden que tenemos diplomados y varias actividades y que bueno, en estos tiempos acá retomo a la doctora Celia Leiberman. Celia comenta y tiene mucho sentido. En estos tiempos hay que formarse, hay que estudiar, hay que prepararse para que en el momento en el que podamos regresar a lo que sea que vamos a regresar o iniciar lo que sea que va a iniciar, pues tengamos como más herramientas y estemos mejor capacitados. Y la última, y bueno, yo les puedo responder, si están de acuerdo, les puedo responder sus preguntas. Después de que cerremos esta conversación, yo me quedaré un rato para responderlas, así que bueno, no quedarán desatendidas sus preguntas. La que sigue en el orden será bueno, ya habían preguntado esta de las redes sociales. ¿Qué otra? ¿Cómo podemos hacerle ver? Por ejemplo, ¿cómo podemos hacerle ver a los pacientes que la modalidad online es eficaz en estos momentos de pandemia? Pues, por una parte, creyendo en ello, ¿no? Si uno tiene esa confianza en el método, entonces eso se puede transmitir más fácilmente. Y no se trata de convencer a nadie. También yo diría cada quien que tenga la experiencia y finalmente pues tenemos las sesiones online o no hay sesiones. Así que también el paciente pues tiene que hacer la evaluación de qué pierde y qué gana con esto y que pues también lo valore. Pero bueno, pues me voy a despedir. De nuevo yo continúo con sus preguntas con mucho gusto y pues bueno, les agradezco este tiempo y seguimos por acá en Centro Eleya. Buenas tardes.